Vamos a avanzar entonces al capítulo 4 de Gálatas, que en realidad es toda una continuidad de lo que Pablo viene diciendo. El capítulo 4 o el número 4 puede causar allí una división en la lectura. No debería ser así porque continúa lo que Pablo dice. ¿Estamos? Entonces él viene diciendo que somos hijos de Dios. Vamos a leer desde el 26. ¿Me acompañan a leer? Desde 3:26 hasta 4. Y vamos a ver hasta dónde paramos. Hasta el 11. Hacemos así. Vamos a leer desde el 3:26 hasta el 4:11. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimento del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza somos dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, como es lo que proveéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Bueno, hasta ahí nomás. El apóstol continúa el argumento. Él dice, somos hijos de Dios. Y le decía la palabra huios, hijos adultos. Somos hijos de Abraham, en la fe, hijos de Dios. Y si hijos, dice 3:29, si sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos de todo lo que Dios ha prometido. Entendiendo que Dios ha prometido ciertas cosas a los judíos que no nos prometió a nosotros, pero a nosotros nos ha dado grandes y mayores promesas, porque nuestras promesas son celestiales. Es realmente una maravilla las promesas de Dios. Y somos herederos de esas promesas. Somos herederos de esas bendiciones, beneficios, por la fe, por la gracia de Dios. Es por abrir el corazón, abrir las manos y esperar que Él nos dio, nos da y nos dará todo. Eso es esperar en su gracia y eso es creerle a Él. Ahora bien, dice Pablo, capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Está bajo administradores. Y esto también es típico de la sociedad de aquellos días. Dijimos, en la sociedad de aquellos días había un pedagogo que conducía a los niños. Acá es similar. Dice, aunque somos herederos, lo voy a leer de nuevo, entre tanto que el heredero es niño, es un niño y no difiere mucho de los otros niños, ¿no? Aunque es señor de todo, cuando sea mayorcito heredará todo. Pero mientras tanto es un niño,
está con los demás como un niño. Y así nosotros éramos. Está bajo curadores, es decir, administradores, pedagogos que lo conducen al niño. Y dice Pablo, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir eso, en esclavitud bajo los rudimentos del mundo? Estar en esclavitud, en el caso del judío, estar en esclavitud era estar esclavo a la ley, porque la ley nos sujetaba, nos encerraba, nos mataba, nos declaraba transgresores. Y en el caso de los gentiles, estábamos esclavos de rudimentos de la religión del mundo, es decir, conocíamos muy poco de Dios, teníamos una religión, teníamos costumbres religiosas. Pablo dice que se puede conocer un poco de la existencia de Dios por medio de las cosas hechas. ¿Se acuerdan Romanos 1? Y los seres humanos tienen cierta forma de conocimiento de Dios. Mayormente ese conocimiento viene con la palabra escrita. Algunos de ellos habrá conocido un poco, algunos de ellos conocían la ley, pero era algo rudimentario, un conocimiento elemental de Dios que no salvaba, era los rudimentos del mundo. Bueno, así le llama el apóstol Pablo. Pero, y aquí Pablo va a trazar un panorama histórico. Ley, vino Cristo, y una vez que vino Cristo, después vino el Espíritu Santo. Eso sería un panorama histórico. ¿Lo entienden? En la historia. Vino la ley, vino el Mesías, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, se fue, vino el Espíritu Santo. Eso es histórico. Pero en nosotros, en nuestra experiencia personal, también sucede, digamos, ese mismo tránsito. Teníamos una ley, teníamos una religión, vino Cristo. Al aceptar a Cristo en forma personal, viene a mí, viene a nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Históricamente lo mismo que en mi experiencia personal. Nadie puede recibir el Espíritu Santo antes de recibir o tener a Cristo. Lo dijo el Señor en la última cena. Hablándole del Espíritu Santo a sus muchachos, les dijo que el mundo no lo podía recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Claro, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, porque no lo ve ni lo conoce. Pero a ellos les dijo, pero vosotros lo conocéis. No lo veis, porque nadie lo ve, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros. ¿El Espíritu Santo dónde estaba? Estaba con Cristo, estaba sobre Cristo. Y conocerlo a Él era, conocerlo al Señor era conocerlo al Padre y conocer al Espíritu Santo, porque tienen una unidad total en criterios, opiniones, forma de juzgar y evaluar las cosas. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y el Espíritu Santo está sobre mí, ustedes le conocen. Pero dice, está con vosotros y estará En vosotros. adentro, estará en vosotros cuando venga. Eso fue lo que dijo el Señor. Lo mismo pasa en la experiencia personal. Ningún ser humano puede recibir el Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Pero recibe a Cristo como Salvador, entiende el Evangelio, el pecado, la cruz, la salvación. Hay un proceso para entender el Evangelio, no es así nomás. Si uno da el paso de fe, recibe al Señor, entonces recibe el Espíritu Santo. Es la misma secuencia, histórica y personal también. Bueno, dice, estábamos en los rudimentos del mundo, ya sea judío bajo ley, ya sea gentil bajo cierta forma de religión y conocimiento rudimentario de Dios, pero, ahí está, Dios hace la diferencia. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios lo tenía todo planeado y anunciado, vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo y nació. Miren esas dos palabras, envió y nació. Las dos son ciertas, porque era la segunda persona de la Trinidad que fue enviado, pero al mismo tiempo el Señor nació de mamá. De manera que desde ese momento Él es Dios en ser humano.
fue enviado y nació. En otros lugares también se dice lo mismo. A Pilato se lo dijo el Señor. Yo para esto he venido al mundo y para esto he nacido. Las dos cosas son ciertas. Nosotros a veces decimos, hemos venido al mundo, sí, porque nacimos, pero no tuvimos vida previa. El Señor era Dios, descendió y nació como ser humano. Entonces, versículo 4 de nuevo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue improvisado, no fue desajustado, no, fue justo al tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mamá, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Pablo dice nacido de mujer. Es interesante ese término, porque realmente hombre no participó en su engendramiento. Es interesante este título. El Señor es nacido de mujer. Se lo había dicho Dios a la serpiente. Le dijo, la simiente de la mujer habrá enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de la mujer. Tú le dirás en el pie, pero la simiente de ella te dará una herida total, una herida en la cabeza, ¿no? Ya se lo había dicho Dios. La simiente de la mujer iba a vencer al diablo y su simiente, que hay tantos, ¿no? Pero principalmente, bueno, la maldad Cuando pienso en la simiente del diablo me acuerdo de dos hombres, principalmente. Uno es Caifás, que es el que lo manda a matar, y el otro es el anticristo, que lo va a enfrentar con tanta locura, ¿no? Y él los va a derrotar, y aún va a derrotar al diablo mismo. Ya lo derrotó, pero lo va a arrojar al infierno, va a hacer los juicios finales y todo eso, ¿no? Entonces, esto de nacido de mujer me suena como que es el cumplimiento de lo que el Señor le dijo a la serpiente en presencia de Adán y Eva allá en el jardín. Tremendo, ¿eh? Bueno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor nació como judío, de mamá judía. Aunque nunca vi una virgen, una estatuita judía, vieron que no hay María judía. Y sin embargo la verdadera María es judía. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el Señor se somete a la ley y es el único que llega a cumplir todos los requisitos. Él no tiene naturaleza pecaminosa, no tuvo, no tiene. Y él pudo cumplir la ley. Le dijo a los judíos, ¿quién me redarguye de pecado de ustedes? Y la Escritura dice en varios lugares que él fue sin pecado. Es más, cuando el ángel Gabriel le habla a aquella jovencita, María, le dice que va a tener un bebé. María acepta, le dice que se haga en mí, en tu siervo, de acuerdo a tu palabra, le dice. El ángel le dice, la sombra del Dios, el poderoso Dios te cubrirá y obrará el Espíritu Santo, de manera que, dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Santo ser. Si usted busca toda la Escritura, de ningún otro ser humano se habla así. El ángel Gabriel dice, el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Tremendo título, ¿eh? Es el único ser humano capaz de llevar ese título. Santo ser que habría de nacer de aquella jovencita María, que algunos traducen Miriam. Es cuestión de un nombre, de un detalle, ¿no? Pero la Biblia textual traduce Miriam. Bueno, sigamos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. La redención. ¿Qué doctrina, hermano? Hay varias palabras para redención. Apolutrosis, exagorazo. Agora era la plaza del mercado, donde inclusive se vendían los esclavos.
La agorá, es una palabra griega. Hoy se usa en la medicina. Ahora, los que tienen fobia a los lugares así abiertos, les llaman agorafobia. Bueno, agora, las plazas. Y la palabra para redimir es ex agorazo. Es ir a la plaza, comprar lo que quieras, comprar zapallo, comprar esto, pero en este caso es comprar un esclavo y sacarlo de allí, hacerlo tuyo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Pagó el precio, vino bajo la ley y bajo ley pagó el precio, pagó todo de acuerdo a lo que la ley demandaba y toda figura de la ley, todo el templo, los sacrificios, impresionante, impresionante. Dice, vino para que redimiese, nos libertase, nos rescatase a los que estábamos bajo la ley, o a los que estaban, porque mayormente los judíos estaban bajo ley, pero nosotros también en un sentido estamos bajo ley, sin el Señor, bajo rudimentos religiosos de este mundo, ¿no? Pero el Señor vino para redimir a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, les digo algo, en castellano nosotros tenemos 3 palabras ahí, adopción de hijo, ¿sí? En el griego es una sola, es huio tesía, huio, hijo, tesía, colocar como. Sería adopción, colocar como hijo y como hijo adulto, huio, ¿tá? Pero entiende, hermano, que la adopción no es como nosotros lo entendemos en la sociedad moderna, sino que es en los términos, en otra variante. ¿Cómo es en la sociedad moderna la adopción? A ver. Legalmente se hace eso. Se toma un niño o un mayorcito que nació en otra familia, ilegal, tal vez la familia no lo quiere, etcétera, etcétera. Tomamos ese bebé o ese niño y se lo coloca en nuestra familia. Y legalmente es nuestro hijo. Con todo su derecho, con todas nuestras responsabilidades, lo hacemos hijo. Eso sería adopción según nuestras costumbres y leyes latinoamericanas. Pero aquí creo yo, algunos creen que habla de esto, pero otros creemos que está hablando en otros aspectos. Esta judiotesía que habla Pablo de poner como hijo en la familia, se refiere no a un hijo ajeno, sino al mismo hijo de la familia. Resulta que los nacidos en la familia son niños pequeños, son tecnon, ¿sí? Hijitos. Pero durante la infancia estaban en aquella sociedad bajo cuidado, como dice ahí, de pedagogos, administradores, oikónomos, sirvientes, los cuidaban a los niños. Cuando llegaba a cierta edad, se ponía al niño o al muchacho como hijo adulto en la familia. Se le daba ropas de adulto, una toga, y estaba para participar en la familia como adulto. Participaba en las conversaciones, en la comunión con el padre, y ya tenía derecho a herencia. Mientras era niño, no todavía. O sea, era heredero, pero todavía estaba bajo el cuidado de administradores, y todavía no. Pero cuando pasaba a ser adulto, entonces sí, era heredero ya, propiamente dicho, y tenía derecho a tener comunión como adultos, como mayores con el padre y con el resto de la familia. Muchos creen, yo creo, que se está refiriendo a eso Pablo. Nos rescató de la ley para ponernos en la familia en una posición de adultos. Y siendo adultos, tenemos nuestras responsabilidades, tenemos nuestros beneficios. Nuestro beneficio es poder tener comunión con el Padre. Y nuestras responsabilidades son, bueno, como hijo adulto. Ahora, ya que estamos, les explico para que no nos confundamos. Hay otra doctrina por la cual llegamos a ser hijos de Dios nosotros. La regeneración. Y esa es otra doctrina de salvación. La regeneración tiene que ver con nacer de nuevo. Palingenesia es otra vez Génesis.
nacer de nuevo. Y entonces ahí sí nacemos como niños recién nacidos, y ahí sí tenemos que crecer. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer en la salvación, crecer en la fe, crecer en la vida cristiana. ¿Se da cuenta? Entonces, dice Pedro, y también de esto habla Santiago, que lo vimos la semana pasada, habló el Señor a Nicodemo en Juan 3, y de esto también habló Pablo en Tito 3. Fuimos regenerados, el lavamiento de la regeneración, fuimos hechos nueva criatura. ¿Entienden? Por la regeneración somos hechos nuevas criaturas, hijos de Dios para crecer. ¿Lo entiende? Por la doctrina de la adopción hemos sido puestos, siendo hijitos de Dios, no familia ajena, siendo hijos de Dios, hemos sido puestos como adultos en la familia, eso es, colocar como hijo, judiotesía, para tener comunión con Dios en esa familia. ¿Lo entiende? De manera que no debemos ser niños fluctuantes, no debemos ser niños con rudimentos religiosos, que cumplo con esto, que hago aquello, y que cumplo y para agradar a Dios. No debe ser así, porque somos hijos adultos en la familia de Dios. Es interesante esta doctrina de la adopción, judiotesía. Es solo de Pablo. Podríamos decir que él la inventó. Algo parecido dice Efesios 1. Guarda el lugar acá en Gálatas y vamos a Efesios. Un par de hojas adelante. Efesios 1. Dice, versículo 5, que Dios en amor nos predestinó para ser judiotesía, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad que nosotros fuésemos puestos en la familia de Dios como hijos adultos. Y esto no quita, no es que Dios lo hizo y agarró y nos puso. No. Hay todo un proceso. Nacemos para ser hijitos de Dios, nacemos de nuevo por regeneración. Pero esto se trata de ser puestos en la familia como hijos adultos, con derecho a herencia y con comunión con el Padre. Por eso le llamamos al Padre Abba Padre. Somos adultos. No somos un nenito, un bebecito que llora cada rato y necesita la leche espiritual no adulterada. ¿Comprenden? Sí. Ahí en el término, no sé, yo tengo una idea del Bar Mitzvah, pero no entra esa figura ahí. Bar Mitzvah, esa es a los 12 años de la religión judía, del niño judío. La religión judía hace un acto, una ceremonia, por lo cual el niño de 12 años, la niña de 12, el varón de 13, comienza a ser como, digamos así, la palabra Bar Mitzvah significa hijo del mandamiento. Comienza ellos a tener un compromiso con su religión y con Dios. Yo les pregunté a los judíos, ¿por qué lo hacen a los 12? Porque dice que es la edad en que tienen capacidad, llegan a tener o comienzan a tener capacidad de ser papás. O sea, entonces esa figura no cae del pasar a ser niños a ser adultos. La verdad que no, la verdad que es interesante, pero no lo sé. Siempre yo lo estudié y lo leí como que es parte de la costumbre del hogar greco-romano. Y nunca leí que fuese parte de la costumbre del Bar Mitzvah. Tampoco sé cuándo comenzaron con ese Bar Mitzvah. Tampoco sé. Sí sé que es interesante, en Lucas se nos da el dato que cuando el Señor tuvo 12 años, se quedó en la fiesta y todos se fueron y él quedó hablando ahí con los maestros de la ley, muy interesante. A los 12. Y era una fecha muy interesante para los judíos en Jerusalén porque ellos habían perdido el cetro de Judá. El imperio romano les había quitado la capacidad o el derecho de juzgar con pena de muerte. Bueno, pero ese es otro tema. Cerramos ahí. Mi respuesta es no sé. No sé
Siempre lo leí, lo estudié relacionado al hogar greco-romano. Bueno, gracias. Algo más de esto se nos dice en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 Pablo dice, y les dije, esta doctrina es como invento de él solamente. Invento, bueno, revelación de Dios, digámoslo bien. Y en Romanos 8 dice que ya estamos en una posición de judiotesía y tenemos esos privilegios, pero además esperamos la posición final. Fíjense qué interesante. En la otra hora leímos acá. Lo volvemos a leer. Romanos 8, 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí está, el espíritu de, él le llama así, el espíritu de adopción, de hijos adultos, por el cual clamamos Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en esa posición, dice él. Pero además, avanza Romanos 8 y dice que esperamos la final posición como hijos en el cielo, en la gloria. Miren, Romanos 8, 22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Y de nuevo usa la palabra. Y esperamos que, ahí nomás lo dice, la redención de nuestro cuerpo. En esperanza lo esperamos, etc. Dice, esperamos la adopción. ¿Y cómo, Pablo? ¿Ya no nos habías dicho que ya tenemos la adopción? Bueno, ahí dice que nos dio el espíritu de adopción, pero todavía no nos dio esa posición completa y plena, maravillosa libertad gloriosa de los hijos de Dios en gloria. Tenemos como el adelanto, el espíritu, dice, de adopción, que nos coloca hoy en la familia como adulto para tener una relación, una comunión con Dios como hijo adulto, pero es por la fe. Dice que tenemos el espíritu de la adopción, la posición, pero esperamos la adopción final, la redención de nuestro cuerpo. Seremos llevados en gloria al cielo, seremos hechos semejantes al Señor y estaremos en un estado de gloria. Ahí será sí la libertad gloriosa de los hijos de Dios y la judiotesía final. Ahí seremos el estado y la posición más grandiosa y gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? Seremos llevados a la gloria y seremos semejantes al Señor. ¿Entendido? Volvamos a Gálatas. Vamos a ver ahí. Avancé un poquito como para que entendamos bien esto. Porque algunos creen que Dios nos agarra de afuera a Dios y nos pone como hijos. Pero hay mucho que explicar allí. Vuelvo entonces, capítulo 4, versículo 4, leemos de nuevo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto ahora sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, un poco parecido a lo que dice en Romanos 8, ¿no? Envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Se dan cuenta? La misma secuencia, yo le dije. La secuencia histórica. Estábamos bajo la ley o bajo una religión. Vino el Hijo, nos libertó, entonces vino el Espíritu Santo, históricamente hablando. En nuestra vida, estábamos bajo una religión o una ley, llegó a nosotros por la predicación del Evangelio, Cristo el Salvador. Le recibimos. Una vez que le recibimos, ahí nomás viene a nosotros el Espíritu de Dios. Es la misma secuencia histórica y personal. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, versículo 7. Ya no eres esclavo de una religión o de una ley que te obliga a hacer cosas.
y te coloca bajo maldición, bajo esclavitud. No, ya eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, versículo 7, por medio de Cristo. Así que es un absurdo que dejemos esta posición de hijos y de heredar estas promesas por la fe y volvamos a lo de antes. Volvamos a la religión de antes, o volvamos a la ley, o volvamos a los rudimentos religiosos del mundo, o los rudimentos religiosos del antiguo conocimiento de Dios que teníamos, que era rudimentario. No tiene sentido hacer eso. Diría el escritor de Hebreos, marchemos hacia adelante, a la madurez, marchemos hacia adelante. Y es lo que va a decir Pablo, ¿cómo ahora quieren volver atrás? Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, los guié a Cristo, sí, nunca se van a perder, pero como que trabajé otras cosas más y ahora se volvieron atrás, escucharon a otros. Dice capítulo 3, tantas cosas padeciste en vano, si en verdad fue en vano, porque no todo es en vano. Hay esperanza, vamos adelante, la salvación no se pierde. Y ahí sí usa esa esperanza, esa palabra. En Gálatas 3 dice tantas cosas, versículo 4, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, ¿no? Y también acá dice 4, 8 en adelante. Ciertamente, y ahí vamos a ir terminando en esta noche, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Teníamos supersticiones, religiones, estatuas, ritos, obras, ¿no? Yo por lo menos, y bueno, todos, mayormente los seres humanos. Pero ahora, versículo 9, ahora conocemos a Dios. Ahora somos sus hijos, ¿cómo vamos a volver atrás? Versículo 9, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a aquellos débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar otra vez? No. Guardáis, dice, los días. Guardáis el sábado, guardad los meses, las fiestas, los mandamientos, todo. No hay problema en descansar el sábado. Si usted quiere dormir la siesta, duerma la siesta. Pero el asunto es cuando la persona cree que haciendo estas cosas agrada a Dios y consigue su favor. No. La bendición de Dios viene por su gracia, no por hacer estas cosas. Guardáis esto, lo otro, dice el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, porque todavía no lo entendieron, no avanzan hacia la madurez. Ciertamente, le vuelvo a decir, la salvación no se pierde, pero Pablo quería que ellos se desarrollen, que ellos llegasen a la madurez. Él quería y sufría, luchaba, dice, hasta que maduren y Cristo sea formado en vosotros. Es lo que dice en versículo 19. Gálatas 4, 19. Hijitos míos, y ahí la palabra tecnon, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque claro, él dice que se engendró en Cristo, etc. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No se vuelvan a una religión. Cristo no es religión, es relación con Dios, es madurez, es crecimiento, es fe, es aprender más y más de Dios. Quisiera, versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo con vosotros. Fue duro el tono. Les dijo necios, insensatos, y les dio con todo, y ahora acá como que está diciendo hijitos. Hijitos, no sé, bueno. Quisiera estar con ustedes y cambiar de tono, pero él yo creo que los sacudió un poco los sacudió fuerte para que reflexionaran, ¿no? Bueno, y dice desde el versículo 12, les ruego hermanos, y aquí habla en tono muy afectivo, les hace recordar cómo lo trataron bien a él, le ayudaron en aquel momento y dice que necesité, y si hubieran podido me hubieran dado sus ojos, y dice, tendría que haber sido siempre así,
Dice, y les pregunta, ¿dónde está, versículo 15, la satisfacción y el gozo que tenían entonces? La satisfacción que experimentabais. Porque les doy testimonio que si hubiesen podido, os hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. Me hice, versículo 16, ¿me hice vuestro enemigo por decirles la verdad? Espero que no. Fue duro, pero no me tengan por enemigo simplemente por haberles dicho la verdad. Dice, ellos tienen celo por vosotros, es decir, los judaizantes tienen celo por vosotros, pero no para bien. Quieren apartarlos a ustedes, quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, le quieren robar los discípulos y llevarlos con su religión, claro. Bueno mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente. Ese es el tono de este párrafo donde cambia el tono, se hace más afectivo, los trata de hijos, recuerda lo bien que le trataron y dice, debería seguir siendo así. Vamos a leerlo al texto, ordenadamente. Yo les dije alguna cosita. Vamos a leer del 12 al 20 y enseguida cerramos ya la clase por esta noche. Gálatas 4, 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque no alguien dice como vosotros, ninguna agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la gracia que me envió el cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiesen podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para darlos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlo la verdad. Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo de ellos. Bueno que mostrar celo de lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ya en el versículo 21 va a hablar de otro aspecto más. Cambia un poquito el tema, lo vamos a ver mañana. Dice, me gustaría estar con ustedes y cambiar el tono, aunque es evidente que en el parrafito que terminamos de leer, él cambia el tono. Termina de ser así rápido, ágil, defiende su apostolado, defiende la doctrina, le dice insensatos, necios, y aquí cambia. No sé si se dio cuenta que era demasiado duro, pero lo hace muy bien. Dice, les recuerda lo bien que le trataron cuando estuvo con ellos, les recuerda el gozo que tenían y les dice que siempre debería haber sido así, siempre. Lo que pasa es que entraron estos otros religiosos celosos que querían robarle los discípulos y decir, ¿cuántos discípulos tenemos? Pero en realidad eran del apóstol Pablo, cosas así, ¿no? Realmente los celos en la religión y las cosas así de la religión es terrible, es tremendo, es fuerte. Y realmente el celo de religiosos amargos, que incluso se les arruinaba el negocio, llevaron a la cruz al Señor. Y aquí tenemos religiosos judaizantes que estaban robando a los discípulos de Pablo porque tenían celo religioso, pero ellos se estaban equivocando y estaban haciendo equivocar a los gálatas. Pablo amaba a esa gente, es decir, a los que se habían convertido, eran iglesia de Dios, y los sacudió para alertarlos del error y les quería volver a ganar como pastor y como con un corazón de padre a hijo. Quisiera estar con ustedes, dice. Creo que en el segundo viaje misionero él vuelve por esas tierras. Quisiera estar con ustedes, cambiar de tono. Estoy perplejo con lo que ha sucedido, por eso hablo en este tono. Bueno, y que queden estas lecciones para nosotros también. Lo hemos visto en capítulo 4, cómo vamos a volver a lo de antes
si ahora tenemos al Señor, tenemos comunión con el Padre, somos hijos, somos herederos. No debemos volver a los rudimentos religiosos de antes, cualquiera hayan sido. Hay que, como dice el escritor de Hebreos, marchar hacia adelante, hacia la madurez. Amén. Y también darnos cuenta de cómo a veces hay que cambiar de tono y también mostrar nuestro lado afectivo hacia los discípulos y hacia los hermanos, ¿no? Aunque dice él, espero que no me haya hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Traté de decirle la verdad, que la entiendan, y los sacudí un poco, pero después muestra su corazón y dice, hijitos míos, dice, sufro por dentro, como si tuviera dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es decir, hasta que sean cristianos, creyentes, maduros en la fe y puedan manejarse por sí mismos. Esa es la meta del discipulado, que el creyente esté fundamentado en la doctrina y en la manera de vivir, de manera que pueda vivir solito, como hacemos nosotros con los niños. Los criamos para que un día puedan vivir su propia vida, con madurez. Así que cuánto ejemplo tenemos para nosotros aquí también. El Señor les bendiga, ustedes están estudiando para crecer, para servir al Señor, que así sea, y alcanzar a otros y disciplinar a otros. Cuán útil es todo esto para nosotros. Gracias a Dios. Vamos a cerrar con oración. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Gálatas 3, Gálatas 4, Romanos 8. Qué buena enseñanza, Señor, tu palabra escrita. Qué buena argumentación del apóstol. Qué buenos argumentos, razonamientos bíblicos, pero también qué buen corazón para con su gente. Fue enérgico cuando era necesario, pero también mostró su lado afectivo para aquellas iglesias, para aquellos discípulos suyos. ¿Cuántos ejemplos para nosotros, Señor? Ayúdanos a aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdanos a ser enérgicos, exactos en tu palabra, pero también afectivos con los hermanos, con nuestros discípulos también. Gracias. Pedimos tu bendición al salir de este lugar, tu cuidado en la ciudad, y también que nos sigas hablando en el día de mañana, capítulos 4, 5, el jueves también, terminando capítulo 6. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, y gracias por su atención.